Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, este pequeño rincón del mundo del podcast en el que hablamos del mundo de la educación de las ciencias. Y en este programa de hoy vamos a empezar a explorar unas aguas hasta ahora desconocidas, aguas que habíamos dicho que queríamos meter un poquito el pie en ellas, pero todavía no lo habíamos hecho. En este podcast hasta ahora hemos hablado mucho de enseñanza secundaria, casi todo prácticamente de enseñanza secundaria, y ya hemos dicho que nos gustaría ir diversificando poco a poco y entrando en otros mundos que a lo mejor no somos nosotros en particular tan expertos, pero con gente que sí sabe podemos hablar de ellos. Hoy en concreto vamos a dar nuestro primer bocado al mundo de la enseñanza universitaria, y en concreto la enseñanza de física. Vamos a hablar con alguien que enseña en un grado en física y vamos a hablar de cómo se produce esta transición entre la enseñanza secundaria, que es la que más hemos tratado hasta ahora, y la enseñanza universitaria, que es la que le sigue si uno quiere seguir las enseñanzas regladas. Así que preparaos, porque creo que este va a ser un programa muy interesante para todos los que os guste, digamos, el intramundo de la física, ¿no? El mundo de cómo se consigue uno hacer físico. Y para eso, pues vamos a contar con los ignorantenautas habituales, entre los cuales va a tener un papel muy destacado hoy Javier Vargas, que como sabéis es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Hola Javi, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, un placer estar aquí. Hoy vamos a ver si los mandamos preparados o no, o qué pasa con ellos. Exacto, hoy es cuando te van a reñir o te van a decir que lo has hecho bien. A ti, porque tú eres el que da clase a todo el mundo. Y también tenemos, desde luego, a Víctor Marco, que es físico, profesor de matemáticas en secundaria en el IES El Grado de Valencia y temporalmente, como siempre decimos, asesor técnico docente en el SEPIE. Buenas, Víctor. Buenas, Alberto. Me ha encantado ese timbre final de SEPIE. Cada día me gusta más presentarte. Cada día me parece más divertida la presentación. Estaba deseando que llegara un capítulo como hoy, en donde el nivel de cuñadismo de físicos es ya máximo. Es el 100% de cuñadismo. Físicos hablando de enseñanza. Venga, vamos para allá. Vamos a alcanzar el máximo, sí. Efectivamente, porque para ayudarnos en esta empresa tenemos, a diferencia de Víctor y Javi, que dan clase en secundaria, a alguien que da clase en la universidad. O sea, que sufre o goza de las personas que le vienen de la enseñanza secundaria, que es Avelino Vicente, es investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Corpuscular y es profesor en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia. Muy buenas, Avelino. Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar con vosotros, porque de ignorancia sí que sé y de ignorancia tenemos que saber todos, claro que sí. Exacto. Y de hecho, bueno, Avelino es todas estas cosas, pero está aquí porque es amigo nuestro de la universidad. O sea que realmente nos hemos juntado unos cuantos amigos aquí a hablar de cosas. Estaba claro, estoy enchufadísimo. Aquí, vamos, llevo un tiempo diciendo que quería salir, que se puede hacer. Y efectivamente, al final las presiones hemos tenido que ceder. Bueno. A este ritmo, la reunión del 25 aniversario de la promoción la haremos aquí en el podcast, porque... ¡Oh! Estaría guay. Eso podría ser una muy buena idea y hablar de a ver dónde ha terminado cada uno y de qué le ha servido toda esta empresa de tratar de destruir la ignorancia que ha intentado hacer a lo largo de su vida. Bueno, antes de empezar, y como siempre, quiero recordar el correo del programa. Por si alguien quiere enviarnos algún correíto, tenemos este correo que recordamos siempre, que es deignoranciapodcast@gmail.com. Si queréis, pues no sé, hacernos sugerencias, decirnos no habléis nunca más de la universidad, es terrible, que venga Avelino todos los días, que sea el nuevo director del programa, pues lo que sea, cualquier cosa, nos lo podéis mandar a deignoranciapodcast@gmail.com. Todo junto, deignoranciapodcast. Y bueno, ahora que ya hemos hecho todas las presentaciones, pues vamos a empezar a hablar de esto de la enseñanza universitaria y de la física, ¿no? A ver, tengo primero una pregunta para Avelino que es, no sé, casi un poco, quizá un poco incluso subjetiva, ¿no? Que es la siguiente. Está claro que la física que vemos en secundaria y también las matemáticas, pues no son iguales que las que terminamos encontrando en la carrera de física. Muchos de nuestros oyentes son profesores de secundaria, con lo que suponemos que van a tener más experiencia en esa parte de secundaria, pero ¿cuáles dirías tú que son las diferencias más importantes entre la física en secundaria, la física en la universidad, ¿no? ¿Qué cambios se van a encontrar los estudiantes? Pues antes de empezar a contaros esa impresión subjetiva, como tú decías, pues debo aclarar que tengo un perfil a lo mejor un poco especial, porque no es lo mismo seguramente lo que debo estar pensando yo, que soy profesor en primero de física, que lo que está pensando una persona en primero de una ingeniería, en primero de matemáticas. Incluso dentro de la misma carrera, dependiendo de la universidad, puede que haya diferencias por las notas de corte. Si la nota de corte es muy alta, pues seguramente los estudiantes llegan con un nivel, llegan con otro. Entonces, eso vaya por delante, no vaya a ser que luego os llevan correos en esa dirección que has comentado antes diciendo el Avelino este solo dice tonterías, que seguramente será verdad,
pero decir que, bueno, que muchas de esas tonterías se deben al perfil concreto que tengo yo, que es muy subjetivo. De hecho, Abe, haces muy bien en señalar eso porque yo creo que ese es casi un defecto congénito de este podcast, ¿no? Que al final entrevistamos a una persona concreta que, si no ha hecho un estudio científico riguroso, que tuvimos a una persona que había hecho un estudio científico riguroso cuando entrevistamos a Anabel Morales, pues el resto hablamos de las cosas que nos hemos encontrado y por lo tanto podemos tener ese problema de estar viendo una visión muy concreta que esa persona ha vivido. Pero bueno, nuestros oyentes que vayan avisados. Por supuesto. Bueno, pues hecho este aviso, que creo que era importante hacer, en mi caso la diferencia más importante que me he encontrado es la forma en la que se afrontan tanto las matemáticas como la física, y es que yo soy profesor, en primero doy asignatura de matemáticas, doy una asignatura de cálculo, en tercero, más adelante ya los cojo para dar una asignatura de física, pero noto mucho que tienen una forma de afrontar tanto la teoría como los problemas muy mecanizada. Es decir, cuando les enseñas un concepto nuevo, no tienen tanto interés en profundizar en él, sino en qué puedo hacer con él, qué tipo de problemas puedo resolver. O te encuentras mucho con situaciones en las cuales muestras un ejemplo y ellos pretenden extrapolar ese ejemplo a cualquier otra situación o no darle el carácter anecdótico que realmente tiene, porque los ejemplos al final son anécdotas. Pretendes utilizarlos como una ilustración de un concepto que acabas de enseñar, pero no supones en ningún momento que todo es así. Y sin embargo, ves muchas veces que esos ejemplos a veces como que quedan muy grabados. Como que, pero entonces siempre es así. No, esto es un ejemplito. De hecho, he cogido uno súper especial. No se parece en nada a ningún otro. Así que eso es una de las cosas que más he notado. Y eso es muy importante porque luego, en las asignaturas en las que nosotros tenemos que enseñar unos conceptos, en muchas ocasiones se da justamente lo contrario. En lugar de mecanizar, en lugar de intentar resolver problemas por un sistema, un método, que siempre es el mismo, lo que se busca es resolver problemas que nadie ha resuelto antes o problemas que no tienen método para resolverse, y eso les deja un poco frustrados en ocasiones. Esto es lo que yo más he notado. Y esto último entiendo que no lo dices como una crítica. No piensas que esté mal proponer ese tipo de problemas que no tienen un camino marcado, sino que es un poco a donde un físico tiene que llegar en algún momento, ¿no? Exacto. Es un cambio de chip que tienen que hacer, que en muchos casos cuesta bastante, porque digamos que están muy acostumbrados a aplicar recetas para resolver problemas y en la mayoría de los problemas que se van a encontrar después, tanto en ejercicios como en exámenes, en situaciones de las asignaturas del grado, no va a haber una receta, sino que va a haber un buen rato en el cual no van a saber qué hacer. Y una cosa que les digo mucho, para quitarles miedo a ellos, que vean que esto es algo natural, es cuando os dé el examen, lo normal es que no sepáis hacer nada, pero es que si me lo dierais a mí yo tampoco sabría. Yo tengo que reflexionar un tiempo para ver con las estrategias que conozco y con los conceptos que tengo cómo atacar esas situaciones que me están planteando. Es normal no saber qué hacer. Y no pasa nada. Para eso tenéis el tiempo que os damos bastante tiempo para resolver estos ejercicios, para reflexionar, para aplicar conceptos, y ahí entra pues vuestra habilidad y vuestro entrenamiento. Pero no esperéis leerlo, ya, es evidente, hay que hacer el método A para resolver este problema. Eso no va a suceder. Siempre va a que pensar y buscar un método. Y de hecho, la vida no cambia en ese sentido. O sea, uno se hace mayor, entre comillas, sale de la carrera, incluso se saca un doctorado o cualquier cosa, y sigue pasándole eso. O sea, a mí, con estas actividades que a veces hacemos en el IFIC para chavales, a veces te hacen preguntas de física y dices, pues no lo sé. O sea, hay unas cuantas preguntas que te han hecho muchas veces y que a lo mejor las has pensado y esas sí las sabes, pero te hacen una y dices, pues ahora mismo yo intuyo que iría por ahí. Con un papel delante me pondría a escribir en esa dirección y a ver a dónde llegaría, pero realmente no sé la respuesta, ¿no? Claro, y es lo más natural del mundo y no pasa nada, es algo normal. Seguramente, como tú dices, si has pensado mucho en algo, pues tendrás más herramientas para llegar a una solución, pero incluso en ese caso habrá cosas que te van a costar un buen tiempo y no pasa nada. Javi, ahora que Abe está señalando esta cosa de la mecanicidad y no mecanicidad, cuéntanos tú un poco en secundaria qué cosas se tratan de hacer para que no todos los ejercicios sean iguales, o hasta qué punto no podéis escaparos de ello, ¿no? Porque tenéis condiciones de contorno. Claro, la condición más limitante es la propia prueba EBAU. Al final los alumnos van a tener que pasar por ella y así como sí que hay una parte del alumnado que tiene interés, que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de ir más allá, que te pregunta, ¿y esto por qué lo hacemos de esta manera? ¿Por qué en esta otra situación no funciona? Hay también una parte del alumnado que lo que le interesa es
sí, vale, pero el ejercicio, cuando me pongan este ejercicio a mí en la EBAU, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cuál es el procedimiento o el algoritmo que me va a permitir resolver la mayor parte de los ejercicios que me pongan por delante? Entonces, el hecho de que tengan que enfrentarse a esa prueba, al final es lo que más nos limita. Y luego también a ellos les supone pues un estrés. El ponerles ejercicios variados. Yo, por ejemplo, una cosa que a mí me gustaría hacer, lo que pasa es que luego me miran con unas caras de odio algunas veces cuando me salgo un poco del tiesto, es coger y poner un ejercicio en algún examen he puesto que se sale de lo habitual. Pero porque lo que quiero es que piensen. Al final he llegado al momento en que en lugar de poner ejercicios que no sean los típicos, lo que hago es ponerlos como opcionales. El que quiera, el que termine pronto y tenga ganas de dedicarle un tiempo a ese ejercicio opcional para subir un poco la nota, pues que haga algo diferente. Y que le den un par de vueltas y que se den cuenta de que con los mismos conceptos que ellos han visto, se puede hacer mucho más de lo que se suele preguntar. Pero es que es ponerles algo que no es lo habitual para ellos y se les abren los ojos como platos y, vamos, parece que se les caiga el mundo encima, ¿eh? Pues estos son el tipo de estudiantes que sospecho que gente como Avelino recoge en la universidad. Y que yo tengo la sensación que cuando nosotros llegamos, en cierta manera, también estábamos un poco verdes, ¿no? En ese sentido, y que nos encontrábamos... Vamos, yo recuerdo el examen de cálculo de Chema Ibáñez, uno de los primeros exámenes, el primero creo que hice en la carrera. Yo no entendía nada de ninguno de los enunciados, o sea, era alerta roja continuamente. Y al final, pues no saqué muy buena nota, saqué un 5,8, pero terminé aprobando el examen, o sea que las cosas se enfrentan y al final se hacen, ¿no? Así es, yo creo que ese es el aprendizaje número uno, que tarde o temprano todos los estudiantes en grados como en física hacen, es decir, tarde o temprano todos llegan a aprender a afrontar esos problemas, incluso diría con optimismo. Ya saben, bueno, sí, no los entiendo, pero voy a buscar una forma de atacarlos. Pero al principio les cuesta. Y hay una primera evaluación o incluso primer curso que para algunos puede ser un poco no sé si frustrante, pero sí un poco peligroso si no van con la mente abierta y se dan cuenta de que no pasa nada por cambiar el chip y darse cuenta de que algunas cosas van a ser diferentes. Digamos que hay un escalón que no es un escalón de conocimientos o de habilidades físicas, sino que es casi un escalón emocional, ¿no? De tengo que aprender a enfrentarme a esta incertidumbre y a que no me suponga un mar que no puedo navegar, ¿no? Eso es. Y también entender que habrá muchas veces que tendrán una mala nota y no significará ni que no hayan estudiado ni que no dominen la asignatura, sino que tal vez ese día, pues el ejercicio en cuestión, pues no encontraron la forma de resolverlo. Y forma parte del juego, por así decirlo, de la universidad. Y no siempre va a haber una correlación exacta entre tu dominio de la asignatura y tu nota, porque hay problemas, hay dificultades y, bueno, hay que entender que no pasa nada, que la nota no es el fin del mundo. Y que hay que seguir adelante y aprendiendo. Y eso es una cosa que es importante remarcarles a los alumnos, porque cada vez empiezan a tener problemas de ansiedad por las notas más pronto. O sea, alumnos que en secundaria, por sacar un 7, ya están teniendo un estrés añadido porque no han sacado la nota que ellos esperarían para todo el esfuerzo que le han dedicado. Y estamos hablando de la ESO en donde no se están jugando tanto con esa nota. O sea, que estos momentos de ansiedad debidos a necesito una buena calificación y eso se van adelantando cada vez más. Sí, eso me llama la atención porque en ese caso no tiene nada EBAU. O sea, no está la excusa de tengo en mi horizonte esta prueba eliminatoria no sé cuántos, ¿no? Entonces, vamos, desde mi total desconocimiento de la psicología y la sociología, no sé si esto se deberá a que se está creando una especie como de caldo de cultivo, de entorno, de medio ambiente en el que los exámenes te generan como una especie, o sea, son algo que debes superar a toda costa, ¿no? Y a veces a toda costa significa no aprendiendo, sino aprendiendo a hacer los ejercicios del examen, porque el examen es como imprescindible, ¿no? Eso tiene cierto sentido a lo mejor en algunos momentos de tu vida. Pues tienes que aprender el examen de conducir. Bueno, pues no entiendo muy bien esta norma, pero sé que si pasa esto, yo he de responder de esta forma. Pues bien, esa es la forma en la que tengo que responder en el examen y en la realidad. Si pasa esto es lo que tendré que hacer si estoy conduciendo. No sé muy bien esta norma porque es así, pero no pasa nada. Pero en la mayoría de los casos no es así. Queremos entender si nos están explicando, por ejemplo, un teorema matemático. Ese teorema tiene una demostración. A lo mejor la demostración es muy complicada y hay algún detalle que no podemos percibir del todo o apreciar. Pero entender la lógica de por qué ese teorema es así y por qué cuando lo aplicamos en esta situación se aplica de este modo.
aunque luego no lo volvamos a hacer, aunque luego el ejercicio del examen no tenga nada que ver, pues yo creo que eso es importante porque es lo que nos forma, lo que nos da una forma de pensar, de resolver una serie de problemas, de situaciones, y creo que eso es lo importante de verdad, con lo que hay que quedarse. Sí. Voy a preguntarte ahora por otro aspecto un poquito más concreto de todo esto, que son los contenidos. O sea, cuando llegan los estudiantes en primero, tú que además tienes la suerte de dar clases en primero y por lo tanto ves a los estudiantes recién salidos del horno, como quien dice, ¿crees que llegan bien preparados para hacer esa transición a la universidad? ¿O notas que tienen como carencias en algún aspecto? Aquí se da la situación de que yo además, como he dado clases solamente los últimos años, que además han coincidido con la pandemia, tal vez tengo una imagen que no es del todo fiel a cómo son normalmente cuando no ha habido pandemia. Pero sí que he notado carencias. Sí que he notado incluso falta de conocimientos muy importantes que no tienen cuando entran el primero. El primer día, de hecho, yo les hago una lista de cosas que ellos deberían saber. Y yo les digo tranquilamente, si no lo sabéis, no es culpa vuestra. Esto, oye, que nadie se sienta mal por decir yo no sé hacer esto y me ha dicho mi profesor que esto tendría que saberlo ya desde el primer día. Porque bueno, si vuestro profesor no lo ha explicado, pues será a lo mejor porque no ha habido tiempo, porque la pandemia lo ha dificultado, porque el profesor ha preferido centrarse en otra cosa, por 1000 razones. Culpa vuestra no es. Ahora, si es responsabilidad, ponerse al día. Si no, los cursos no avanzan. No podemos completar el temario de bachillerato en primero de física, ni en primero de ninguna carrera. Entonces, yo en los últimos 2 años, y de hecho el segundo más que el primero, el segundo año de pandemia más que el primero, he notado carencias, pero muy importantes. Y tiene mucho que ver también con lo que ha comentado antes Javi, de la EBAU, y es que en asignaturas como física o matemáticas hay mucha optatividad. El estudiante puede elegir qué ejercicios responder dentro de una serie de reglas, ¿no?, que hay en los exámenes, y eso hace que puedan decidir no preparar partes del temario. Y de hecho se puede, por ejemplo, por dar un dato así muy, muy fácil, muy concreto, se puede sacar un 10 perfecto en matemáticas sin saber nada de cálculo y nada de estadística, por ejemplo. Madre mía. Y sacas un 10 y no pasa nada. Ahora, en primero sí va a pasar, cuando llegues a primero de carrera, porque cuando te digan derivada y no sepas lo que es, pues vas a tener un problema. Así que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Yo creo que eso es algo que no es apropiado, no es bueno, pero bueno, la pandemia pues ha dado situaciones que a lo mejor no son deseables. Eso se debe a que hay partes del examen de la EBAU que tú puedes, digamos, elegir. Puedes elegir dejarte la parte de cálculo y siempre vas a poder elegir no sé qué otra parte. Seguro que Víctor o Javi lo saben mucho mejor que yo. Javi, di que querías... Sí, esto es desde... Antes había 2 opciones cerradas y en cada opción cerrada tenías preguntas de todos los bloques de contenidos. Ahora con el tema de la pandemia durante estos últimos años, lo que se dan son todas las preguntas que habría en esas 2 opciones cerradas, es decir, tienen 8 cuestiones, 4 problemas, en el caso de física, y ellos deciden hacer las 4 cuestiones y 2 problemas que quieran. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en física, la cantidad de preguntas que hay de campos, de campo gravitatorio y campo electromagnético, es muy grande. Quiero decir, en cada opción hay 3 preguntas de campos. Pueden sacar fácilmente un 8, incluso un 10 si hay 2 problemas en el apartado de campos, solo con lo que normalmente damos en el primer trimestre. Y sin tener nada de óptica, ni de ondas, de física moderna, olvidándose de todo eso. Que claro, es comprensible de la decisión porque estos son alumnos que han tenido menos clases de lo habitual, que puede ser que no hayan terminado el temario, pero al final llegan con carencias. De hecho, mis alumnos de este año les he dado yo por primera vez el concepto de energía, en segundo de bachillerato, cuando deberían de haberlo estado trabajando desde cuarto de la ESO. Eso es serio, porque al final es posiblemente el concepto más profundo de la física o el que más lejos te va a llevar, prácticamente. Víctor, ¿querías comentarnos alguna cosa? Sí, bueno, en realidad es lo mismo, voy a puntualizar lo mismo, pero desde la matemática. Es cierto que la razón de esto, como ha dicho Abelino y Javi, es la pandemia. Como en muchos institutos, yo hablo del caso de Valencia, pero bueno, sé que se ha pasado en toda España, se decidía que según los tamaños del aula y tal, se daba semipresencialidad y al final se optaba por dar la mitad de clases, porque al final lo que hacías es los lunes, miércoles, viernes dabas a unos, martes, jueves a otros. Y decías, bueno, pues mientras das, los otros se lo preparan. Al final, los alumnos no podían prepararse la otra mitad. Te tocaba el lunes dar una cosa y el martes repetir lo mismo la otra mitad.
Entonces, claro, estabas dando la mitad de contenidos. Entonces se dio esta opción para asegurarse de que al menos, independientemente del instituto y de cuál fuera la normativa COVID, todo el mundo tuviera al menos 2/3 más o menos del temario preparado. Por eso te puedes eliminar un bloque. Yo, igualmente, aunque trabajé así, yo conseguí darlo todo y les dije, como decía Avelino, que se pueden evitar un bloque. Yo eso lo sabía, ellos podían aprobar la EBAU sin dar, por ejemplo, probabilidad o análisis, era en mi caso lo que se querían quitar. Porque es duro, porque analizar una función a nivel de EBAU es completísimo. Es cierto que no son funciones muy extrañas, que tengan continuidades extrañas, pero al final haces un análisis completo, dominio, recorrido, continuidad. Y yo les decía que para la EBAU lo que quisieran, pero yo no les iba a dejar salir del instituto si no me demostraban que sabían también probabilidad. Y ya está. Aunque fuera cosas más básicas, pero lo que dice Javi es que hay cosas, o que has dicho tú, Alberto, lo de la energía, pues a mí me parece gravísimo salir del instituto sin tener conceptos básicos de probabilidad. Lo dijimos un día, entre que no se da cuántica y que no se da probabilidad, salimos pensando que el mundo es determinista. Sí, efectivamente. Y bueno, pues pones esa criba y dices, mira, yo lo siento, sé que es duro, pero yo les dejaba elegir, pero siempre un problema de cada bloque. Había 2 de probabilidad, pues a lo mejor podían elegir si querían el típico de teoría de conjuntos o de diagramas de árbol, pero al menos uno tenía que caer. Y ya, pues que ellos eligieran en cuáles se veían más duchos. A ver, una pregunta relacionada con esto. Está claro que, sobre todo en estos años y tal, pueden tener ciertas carencias debido al asunto de la pandemia, pero ¿tú notas en el bagaje que ellos traen no sé qué cosa me vendría muy bien que la hubieran estudiado en secundaria, pero sistemáticamente me vienen y no la han estudiado porque no se suele dar en los temarios o por alguna cosa? ¿Hay algún aspecto concreto que digas, esta es una pata que deberíamos remediar? Sí, hay una, por ejemplo, que además yo les insisto mucho el primer día de clase, que es la trigonometría. Y es que yo creo que los que somos de nuestra generación, es decir, muy jóvenes, cuando estudiamos teníamos una parte de trigonometría muy fuerte en segundo de bachillerato. ¿Sí? Yo creo que en mi caso igual dediqué un trimestre solo a aprender trigonometría. Bueno, dedicó el profesor un trimestre entero a trigonometría. Entonces yo llegaba a primero de física y me ponían una expresión con muchos senos y cosenos y alguna propiedad trigonométrica entre ellos que hacía que se simplificara todo y a lo mejor no la veía al instante, pero no me parecía magia. Decía, bueno, sí, ha aplicado aquí esta relación, esta otra y a ver, mira, sí. Y así es como se simplifica. Sin embargo, cuando yo hago eso en clase, ponen unos ojos de, ¿pero qué estás haciendo? ¿Eso qué es? Tramposo, no taches ese seno cuadrado más seno cuadrado y pongas un 1. No hagas eso, por favor. Y de nuevo, no es culpa de ellos. Yo creo que la trigonometría ahora se da un poquito menos de lo que se daba antes y eso lo pagan mucho en primero de física, muchísimo. También los problemas típicos de descomponer una fuerza. A mí me ha dicho un estudiante, yo es que aún a veces no tengo claro si es seno o coseno, lo que hay que poner en la fórmula. Y claro, eso, si tienes ese problema, vas a tener dificultades en básicamente cualquier ejercicio que hagas en primero. Sí. Así que la trigonometría es una de las cosas que yo he notado que hay muchas carencias. Y luego otra que a lo mejor no es tan importante, pero que he notado que sí que es una carencia muy generalizada, es la combinatoria. Y es que me imagino que sea una parte que en segundo de bachillerato pues se toca menos, porque está asociado a temas de probabilidad, que se toca muy poquito, y es normal, no son los más importantes tal vez. Pero bueno, por ejemplo, me llamó mucho la atención que prácticamente ningún estudiante conocía el concepto de número combinatorio. Ostras. Y era, lo explicas y no tienen ninguna dificultad en entenderlo. No, son gente inteligente, no hay ningún problema. Pero no sabían lo que era. Y me llamó la atención. Dije, ostras, ¿cómo es que nadie sabe lo que es esto? Y cómo, por ejemplo, ¿cómo hacéis para estudiar el binomio de Newton? Que al fin y al cabo aparece un número combinatorio cuando lo expresas de forma compacta, ¿no? No, pero aquí hacemos el triángulo este. Vale, muy bien, herramientas tenéis, pero es curioso que este concepto no lo tenéis. Así que, bueno, esos dos son los que más he notado y luego hay otros detalles, pero que no son tan importantes. Yo diría que esos dos destacan mucho. Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario, porque son las dos cosas de tu negociado. Voy a recoger el guante de Avelino, quitarme el puñal de la espalda. No, pues pero que tampoco es culpa tuya. A no ser que tú des clase a todos los estudiantes de España, que sabemos que lo haces. Sí. A mí me lo dicen todos en primera. A mí me dio clase Víctor y no me explicó esto. En el cepille. Mira, pero no me sorprende las dos cosas que has dicho, porque son las dos cosas que menos se dan. Has empezado con trigonometría. Trigonometría se empieza a ver en cuarto de la ESO
solo en la rama de ciencias, ¿no? En las matemáticas académicas. Y el currículum dice básicamente que trabajemos las relaciones trigonométricas en el triángulo. Mucha gente suele ampliarlo a la circunferencia egonométrica y definirlo, digamos, como función circular, pero el currículum deja explícitamente que solo como trigonometría. O sea, no hay que estudiar ni signos en los 4 cuadrantes ni nada. Eso sí, que trabajes mucho resolución de triángulos sin llegar al teorema del seno y del coseno, que yo estoy muy de acuerdo con eso. Se puede hacer un trabajo muy fuerte y hablar de descomposición de fuerzas en cuarto de la ESO. No te hace falta pasarte de 90 grados para que se les quede claro lo del coseno y el seno. Que al final, Abelino, cuando lo has dicho, me ha venido a la cabeza la imagen de es porque no han hecho suficientes. Porque al final, saber si es el seno y el coseno es una cuestión de definición. Solo tienes que recordar cuál es cada uno, porque la definición es totalmente arbitraria. La elección, a quien inventara esto, los hindúes o quien fuera, decidiría que el coseno es el cateto contiguo. Yo siempre les digo C de coseno, C de contiguo. Ya está, y se acuerdan. Y luego dibujároslo y hacerlo. Aquí no tiene más historia. Y hacer muchos problemas de utilización. Y es en bachillerato, en primero, en ciencias, cuando ya está en el currículum teorema del seno, teorema del coseno, resolución completa de cualquier tipo de triángulo y relaciones trigonométricas. Todas las fórmulas básicas y todo lo que puedas trabajar. En segundo bachillerato no está oficialmente la trigonometría. Está la geometría. Pero geometría básicamente es relaciones, posiciones entre planos, rectas, intersecciones y todo eso. Podría ser que lo olvidaran entonces. Lo olvidan a lo mejor en segundo y lo tienen un poquito más lejano. Es que claro, yo creo que lo que puede hacer mucha gente, y yo lo entiendo por el miedo a la EBAU, es que dices... Es como el tema de complejos y cónicas en primer bachillerato. Son dos temas que a mí me parecen súper apasionantes y la gente suele pasar por encima porque no van a la EBAU. Y lo mismo pasa con trigonometría. Porque ¿cómo te va a aparecer la trigonometría en la EBAU? Como mucho en el análisis de una función en el que aparezca un seno. X por seno de X, que tienes que a lo mejor hacer una integral por partes como mucho, la derivada para buscar máximos. Tampoco no recurres a poco más que como mucho lo que tú has dicho, la de seno cuadrado más coseno cuadrado. Eso si no lo sabes grave, porque no me creo que esa no se la hayan enseñado. No, sí, yo creo que saberlo lo saben prácticamente todo. Por ejemplo, a nadie le sorprende que exista una identidad que te permita expresar el seno del ángulo doble en función de los senos y cosenos del ángulo simple. Pero no se acuerdan, la primera vez que lo utilizas se quedan un poco parados. Es como, yo creo que es lo que tú has dicho, es falta de práctica. No es que el concepto no lo conozcan. Saben lo que es la trigonometría, saben lo que es el seno y el coseno, pero les baila un poco, les baila. Luego, es curioso, Abelino, que has dado con una cosa que yo llevo tiempo detrás de ella. Yo lo suelo explicar, me da igual que el currículum lo ponga. Y es que tienes para dar todas esas relaciones trigonométricas, el seno del ángulo doble, el ángulo mitad, todo esto. Pero en el tema de complejos no está la fórmula de Euler, con la que podrías demostrarlas todas. Y sería un trabajo genial de cálculo y de demostración. Y me parece una incoherencia porque en cambio les das todas esas fórmulas sin demostrar, y yo creo que es un trabajo muy interesante, como decías tú, de oye, voy a demostrar esto para ver si es verdad. De coger, te coges que la fórmula de Euler de que e elevado y alfa es coseno de alfa más seno de y seno de alfa, y luego multiplicas lo mismo con un beta, y vas sumando exponentes y ves que las puedes relacionar. Yo doy clases, preparo a gente para las oposiciones, y el otro día les expliqué esto a gente ingenieros. Y dije, ¿qué acabas de hacer ahí? Eso es legal, me dijeron. Digo, no, claro que es legal. Digo, no te aprendas ninguna relación trigonométrica, pero tienes que saber demostrarlas todas. Es mucho más cómodo y más rápido. Y luego el tema que has dicho de combinatoria, ese sí que es delicado, porque yo creo que el 90 y tantos % de los profesores no lo damos. Y yo me incluyo. Ahí por cuestión de tiempo. La combinatoria, si no recuerdo mal ahora, se da en cuarto. Está como un poco antes de probabilidad, como herramienta para contar, para hacer el conteo de los casos favorables en un problema de probabilidad. El binomio de Newton se ve en bachillerato, pero lo usan, como tú dices, con el triángulo de Tartaglia. Y sí que es cierto que en segundo de bachillerato, en probabilidad, y depende de la comunidad, por ejemplo en Valencia, en estadística, las distribuciones binomiales no entran a EBAU, entonces no te hace falta la combinatoria, el número combinatorio. Ahora que van a meterlo en probabilidad en ciencias, puede que tengan que ponerse serios con el tema de la combinatoria. Es que combinatorio ¿sí? es un tema denso, porque si empiezas a estudiar todos los tipos, variaciones, combinaciones, permutaciones, y no te limitas solo a dar la fórmula, y dices, oye, voy a estudiar situaciones reales
Porque así a priori no es tan fácil distinguir cuándo es una variación o cuándo es una permutación. Yo mismo me tengo que sentar siempre y decir, a ver, venga, esto se repite, este no. Soy incapaz de ver un caso y decir qué es. Yo creo que nos pasa a todos, efectivamente. O sea, la combinatoria es un... Quiero decir, tienes que tener como muy bien colocados en tu cabeza 4 conceptos diferentes para saber distinguir bien unos casos de los otros. Y de hecho yo fui de los... Creo que en mi generación ya era raro que lo viéramos, no sé cuándo fue. No sé si fue en segundo de BUP, en tercero de BUP, en COU, no estoy muy seguro. Pero lo vi. Y salí con un cierto cacao. Salí en plan de, hostia, esto mola mucho. No lo termino de entender bien, pero si lo entendiera molaría un montón. Sí, la parte de la combinatoria es difícil, ¿eh? Y por supuesto, y precisamente por eso, si hay algo que no se sabe, no podemos intentar explicarlo dentro de un temario en el cual no corresponde. Y por eso el intentar yo insistirles un poquito al principio del curso en, mirad, estas cosas yo no las puedo explicar. Si alguien tiene alguna duda, mi puerta está abierta, podéis venir y preguntarme y charlamos de ello y seguro yo también aprendo sobre ello. Pero obviamente en clase no puedo dedicar tiempo, así que yo os recomiendo, para evitar que os encontréis con problemas no relacionados con la asignatura, pero que os afecten a la asignatura, que echéis un vistazo por vuestra cuenta a estas cosas. Y muchos lo hacen, ¿eh? Muchos sí que me dicen después, pues sí, he encontrado un libro de trigonometría muy bueno, o que explica estos conceptos de matemáticas o de física. Así que muchos lo hacen, otros seguramente no, otros aprenderán un poco a la fuerza conforme van avanzando, pero sí que lo hacen. Yo sospecho, de hecho, que eso sucederá en más de una carrera y en más de 2, ¿no? Que esa transición, el escalón a la universidad, en un momento dado hay que suplirlo con trabajo extraescolar, como quien dice, ¿no? Yo recuerdo también haber tenido que hacer un poco ese trabajo, no muchísimo, porque a mí me dieron muchísima caña en las matemáticas en el bachillerato y me di cuenta de que llegué como de, digamos, el primer vagón, del vagón de gente que más matemáticas sabía. En ese sentido tuve suerte, pero otra gente no y tuvo que currar y yo estaba con ellos estudiando, así que vamos, lo he vivido igualmente. Sí, en nuestra generación tal vez el ejemplo más similar a esta situación, no sé si lo recordáis, bueno, dependerá de cómo llegasteis vosotros, no recuerdo cómo llegasteis. Yo llegué después de hacer segundo de bachillerato, pero en nuestra generación había gente que llegaba habiendo hecho COU, el antiguo COU. Exacto. ¿Me puedo lanzar a la piscina a ver si acierto? A ver, dilo, Javi. ¿El desarrollo en serie de potencias? Exacto. Con el cambio del COU al bachillerato, en COU lo dábamos, en bachillerato no se daba. Y como en nuestra generación había gente de los dos sistemas y recuerdo que lo comentábamos mucho en clase. Y momentos de inercia. También, correcto. Momentos de inercia. Yo no vi ni eso ni Taylor. Pero en cambio, los que veníamos de bachillerato sabíamos ya algo de relatividad. Yo de hecho, recuerdo que para mí era completamente natural llegar a la universidad sabiendo desarrollo de Taylor porque me lo habían enseñado, pero súper pronto. O sea, rollo en segundo de BUP, que creo que ahora es cuarto de la ESO o algo de esto. O sea, para mí, desarrollo de Taylor era en plan de, pero esto lo estudia todo el mundo porque además es muy fácil, ¿no? Y resulta que me di cuenta de que no, que había gente que no lo había estudiado en ningún momento. Sí. Yo recuerdo la primera vez que, ya que lo has mencionado antes, José María Ibáñez hizo una aproximación por Taylor en clase. Perdona, Abelino, le he llamado Chema. Yo quería llamar la atención sobre cómo le ha llamado Chema a José María. Sí, a mí también me ha llamado la atención. Sí. Bueno, yo es que creo que muchos le llamamos Chema. No es el único Chema, el problema es que hay 2 Chemas en el departamento de Astro y hay uno que tiene asignado Chema, pero Ibáñez también se le llama Chema, no sé. Bueno, da igual, esto es otro debate para otro podcast. Bueno, pues este es otro ejemplo, ¿no? El desarrollo en serie que ha dicho Javi. Este es el ejemplo de nuestra generación. Ahora son otros. Y siempre va a haber algún tipo de transición. Yo creo que es natural y los estudiantes han de saber que no pasa nada, que se ponen las pilas y seguro que superan el problema sin ninguna dificultad. Sí, porque lo bueno es que realmente lo que están dando en clase ya es, en principio, al menos del mismo nivel o incluso un poco más difícil que eso, con lo que cuando se ponen a estudiar esas cosas por su cuenta se dan cuenta de que no son insuperables, sino que, bueno, con un buen libro pues entienden y ya está. Sí, así es. Tengo otra pregunta para ti, Abe, que no sé... Claro, no estoy muy seguro de si en la universidad utilizáis esta nomenclatura. Entonces, no sé si te va a parecer una pregunta marciana, que es ¿qué opinas de las competencias y las habilidades con las que llegan los estudiantes, ¿no? Porque esta noción de las competencias es algo que está en los currículums de secundaria, que los profesores de secundaria manejan, y no sé si en la universidad decís, me ha llegado con esta competencia un poco cojeante, digamos. ¿Lo cual? Vale, así de sencillo. No son conceptos, no son palabras que utilicemos, pero bueno, creo que entiendo lo que queréis decir, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades han desarrollado a lo largo de sus estudios previos
que ahora necesitamos que tengan ya o que hayan al menos entrenado un poco, ¿no? Para poder atacar lo que nosotros les vamos a enseñar. Sí, exacto. Pues esto conecta un poco con la primera pregunta que me has hecho. Creo que la competencia / habilidad, vosotros sabréis mejor a cuál de las dos categorías corresponde, que más se echa en falta es el razonamiento. El razonamiento abstracto, y no solo abstracto, sino el razonamiento, incluso diría yo, especulativo. El probar a hacer cosas que no sabes si te van a llevar a algún lado, Ajá. para ver si eso de algún modo te da alguna pista sobre de qué forma puedes atacar un problema. Y esto, por ejemplo, lo encontré hace poquito en uno de los exámenes que puse hace unos meses, porque, bueno, mis compañeros y yo, los profesores de la asignatura, pues decidimos poner un ejercicio que nos parecía muy fácil. Y dijimos, bueno, vamos a poner este porque con este, si hacen esto bien y esto otro, que parece razonable, ya tienen la asignatura aprobada y bueno, ahora ya vamos a ver cada uno, pues cuanto más sepa, pues más nota tendrá. Y luego nos encontramos con que ese ejercicio que nos parecía el más fácil es el que peor fue. Y tenía que ver con que el primer paso del ejercicio requería razonar y probar a escribir unas expresiones analíticas y ver si eso lleva a algún lado. Y todo el mundo que lo intentó se encontró con la frustración de que no se les daba bien especular, por así decirlo. No se les daba bien probar a escribir algo, operar y ver si eso conducía al lugar adecuado. Y en parte se debe a que lo hacían un poco aleatorio. Se ponían a calcular y no llegaban a nada porque no sabían qué querían. Entiendo. Vale, ahora estoy empezando a entender lo que quieres decir con razonar en ese sentido. Sí. O sea, es, digamos, operar sin saber muy bien a dónde vas a llegar, pero sabiendo a dónde te gustaría llegar, ¿no? Exacto. No sé, después del primer paso, cuál es el segundo paso que he de dar, pero sí que sé a dónde quiero llegar. Uh-huh. Y ellos se ponían a andar, y cuando se daban cuenta llevaban una hora andando y estaban andando en dirección opuesta. o estaban en el punto de partida de nuevo. Y eso es una competencia que creo que no tienen, que desarrollan sin ninguna duda a lo largo del grado, porque se enfrentan a este problema en numerosísimas ocasiones, pero que al principio les supone también otro bache importante. Y es que tienen que cambiar mucho su estrategia de planteamiento de problemas. Víctor, no sé si querías hacer un comentario en ese sentido. Sí, digo, es que estoy mirando a Javi, digo, seguro que está pensando lo mismo que yo. ¿En qué competencia clave puede ubicar lo que está diciendo Avelino, verdad? A ver si... No, en serio, a ver si el currículum de alguna forma defiende esto, ¿no? Javi, ¿qué opinas? Hombre, esto lo metería en la competencia de aprender a aprender. Sí, yo también he pensado en eso. ¿No? Quiero decir, con las cosas que sabes, con los conceptos que has aprendido, enfrentarte a una situación para la que no conoces su solución y tratar de llegar por tus propios medios hasta una solución válida. Y fijaos que esto, como decía Avelino, encaja con lo que decía al principio, que los estudiantes quieren mecanizar los ejercicios y quieren que digamos, no sé si recordáis el programa que hicimos sobre resolución de problemas, y decíamos que los problemas a los que estábamos más habituados eran a los de respuesta cerrada, y que estaba la pregunta o el problema estaba claramente delimitado. Quizás estas habilidades las podríamos trabajar más si ampliásemos el abanico de problemas y hiciéramos problemas de respuesta abierta o problemas en donde la pregunta no está tan clara. Entonces, trabajando otros tipos de problemas que se pueden trabajar en secundaria, de alguna forma ayudaríamos a los alumnos a tener algunas herramientas más para enfrentarse a este tipo de situación. ¿Y cuál creéis que es el escollo por el que no se trabaja en este tipo de problemas? ¿Es porque a la gente no se le ocurre? ¿Es porque los currículums no lo resaltan lo suficiente? ¿Por qué creéis que es? Yo creo que es el miedo a hacerlo, a salirse de la línea. Por ejemplo, yo estaba pensando ahora, cuando hablamos del ejemplo del programa de los complejos, que me preguntaste, oye, ¿cómo introduces tú? Y yo comenté, bueno, pues depende del año, ¿no? Pero empecé a introducir por campos numéricos. Y hablé de cómo les enseño a calcular raíces. Les pongo raíz de 10 y les empiezo a preguntar, venga, ¿entre qué valores estaría? ¿No? Voy intentando guiarles en vez de coger el algoritmo de la raíz cuadrada a mano, que yo no me acuerdo. Y es un poco, no hace falta ni siquiera un problema de física, ni siquiera esto es un problema de matemáticas, es, oye, vamos a calcular la raíz de 10 entendiendo lo que es una raíz. Voy a buscar un número que por sí mismo dé 10. Puedo empezar a acotar. Sé que va a ser más grande que tal, más pequeño que tal. Voy a buscar uno de en medio, a ver de cuál está más cerca. Si está entre 3 y 4, pues oye, si 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16, pues está más cerca de 9. Así que será 3, algo, pero menor de 3,5, ¿no? O sea, ni siquiera te hace falta un gran problema de física o de matemáticas. Cualquier pregunta bien enfocada y sin datos extra
puede ser un problema creo que de los que dice Avelino, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el no dejar el camino delimitado, el no dejar una línea muy clara a seguir, es algo que se agradecería para que entrenaran en este tipo de situaciones. Javi. Sí, yo creo que también otro de los escollos que encontramos los profesores para animarnos a hacer este tipo de problemas es la cuestión del tiempo y del querer cubrir el temario o el currículo. Hay veces que empezamos la programación anual diciendo, bueno, para cuando termine el curso yo debería haber visto este tema, este otro tema, y tenemos muy claro todo lo que queremos ver, pero claro, eso requiere que vayamos a un cierto ritmo. Y sin embargo, si queremos diversificar, si queremos hacer más problemas, si queremos dar tiempo a que los alumnos piensen y trabajen y profundicen, entonces tenemos que dedicar más tiempo a cada uno de esos contenidos, y dedicar más tiempo significa que a lo mejor tenemos que dejarnos por el camino alguna cosa. Y esto lo podemos relacionar también con las veces que hemos estado hablando Víctor y yo sobre la diferencia entre currículo y temario. El temario lo hace el profesor, el currículo es el que marca los mínimos. Y hay veces que nos empeñamos en dar más de lo que exige el currículo, y entonces es cuando nos encontramos con el problema del tiempo. Quizás si nos ceñimos a menos cantidad de contenidos, pero los damos mucho con más profundidad, podríamos dedicarle tiempo a hacer ese tipo de cosas. Y podrías llegar igual a dar los contenidos para hacer la EBAU. Sí, desde luego. Porque al final te van a examinar de un año. Mira, yo en el curso del Cefire que hacía más en Sagunto, en la tierra del señor Avelino, siempre que intentaba contar estas cosas, me solían decir, yo les preguntaba, ¿por qué no lo hacéis? Y me decía, os he dicho lo del miedo porque esto me lo han dicho los profesores. Miedo al jefe de departamento, a que les diga algo, al inspector. Y yo siempre les digo, Ostras. Nunca va a venir un inspector a decirte que estás dando mal clase. Digo, nunca, eso no va a pasar, es un miedo absurdo. Digo, ¿cómo van a venir a decirte que es que estás enseñándoles a razonar? Y aunque yo entiendo lo del temario y los tiempos, yo creo que de cada tema, 2 o 3 sesiones en un mes, hacer un par de problemas de estos, si vas contando unidades y años, sales del bachillerato y de la secundaria, pues a lo mejor has hecho 30 o 40 problemas de este estilo. Ya es más que ninguno. Hombre, es mucho más que ninguno, no me fastidies. Está hablando de una vez al mes o cada 2 meses, que no es tanto. Sí, si me permitís, y por también disculparos a vosotros dos en particular, yo creo que en parte, si esto tiene que empezar a suceder en bachillerato, ya es tarde. Exacto. Yo creo que este tipo de cuestiones se han de entrenar y tienen que formar parte de la estructura mental del estudiante mucho antes de llegar al bachillerato. En bachillerato, pues como ha contado antes Javi, existe mucha presión por culpa de la EBAU. Hay un examen o una serie de pruebas que vas a tener que superar en un momento dado y que van a determinar tu futuro académico. Y bueno, aquí yo ya no quiero ponerme a razonar. Yo ahora dame la solución, necesito resolver estos problemas de la mejor forma posible. Y yo entiendo que muchos profesores, ante esa situación, pues también tengan la presión de decir, mira, esto se puede hacer razonando o sin pensar de esta forma. Hazlo sin pensar, porque necesitas sacar buena nota. Y creo que la EBAU pervierte un poco la educación. Yo soy muy, muy contrario a cómo la EBAU está afectando la forma de dar clase y de que los estudiantes se formen, pero entiendo que la situación es la que es. Y por lo tanto es muy difícil que en bachillerato se supere esto. Esto tiene que venir mucho antes. Yo creo que en primaria los niños ya tienen que empezar a plantearse problemas en los cuales haya que pensar y no pasa nada. Y si los problemas son de sumas y restas, pues sumas y restas, que son muy interesantes y anda que no hay problemas ahí complicados. Yo creo que hay un elemento un poquito intangible que no sé si ahora que está como un poco de actualidad hablar de los aspectos socioemocionales de la educación y todas estas cosas, que es el elemento de jugar con los ejercicios, ¿no? O sea, que los ejercicios no sean como una especie de montaña a escalar, sino más bien un objeto con el que puedes estar jugando, descubrir que tiene aspectos que antes no se te habían ocurrido. Y yo sí recuerdo que cuando era jovencito, las matemáticas me parecían algo con lo que podía jugar. La física no tanto, porque creo que me la daban de forma muy mecánica. Pero las matemáticas yo tenía la sensación de, bueno, sé una cantidad de cosas, no sé si son muchas o pocas, pero sé una cantidad de cosas y con estas cosas puedo jugar y puedo hacer cosas. Y eso me animaba un poco a explorar los problemas, yo creo, de una forma similar a la que Avelino está diciendo. Y creo que en la medida en que los estudiantes no reciban un estímulo para jugar,
para que no vean los ejercicios como algo inofensivo, algo que no les va a hacer daño y que por lo tanto puedes jugar con ello. Si ves los ejercicios como una cosa a la que te has de enfrentar, que has de superar, que has de derrotar, pues entonces no te va a apetecer jugar con ello, te va a apetecer clavarle una espada que muera y poder irte a tu casa cuanto antes, ¿no? Entonces creo que este aspecto un poquito como intangible y quizá emocional puede tener influencia en esto que estamos diciendo. Yo sí que lo creo, ¿eh? Yo creo que das en el clavo con lo de la palabra jugar, porque es una cosa con la que yo también insisto mucho, y es que hoy en día hay tantos recursos, tantas herramientas, Internet está llena de recursos, de información, pero es que además existen programas informáticos. Yo les digo, oye, si alguna vez os pido un ejercicio para que me entreguéis, ¿por qué no le dais 25.000 vueltas con 25.000 programas de cálculo y comprobéis que lo que estáis haciendo está bien? Es decir, tened picardía y probad a representar la función y a ver si es verdad que lo que me habéis puesto se cumple y probar a poner numeritos. Es decir, cualquier cosa que se os ocurra, a lo mejor cuando, no sé, si un griego se planteaba esas cuestiones, lo tendría más complicado, un griego clásico, no los griegos de hoy en día, obviamente. Por supuesto, a ver si me van a acusar a mí de griegofobia. De ignorancia sí que sé, apoyamos mucho a todos los griegos a los que les interese el conocimiento y creemos que tienen la misma capacidad que cualquier otro. Gracias por hacer ese inciso, no vaya a ser que me ganen muchos enemigos. De hecho, tengo muchos amigos griegos, me buscarían por ahí. Pero sí, me llama mucho la atención esa falta de iniciativa para jugar con lo que tienen. Y no sé, yo creo que es por cómo han sido formados y educados. Y es muy difícil cambiar eso. Y es curioso porque tienen mucho más recursos. O sea, yo recuerdo que una de las cosas con las que yo jugaba cuando tenía, yo qué sé, pues yo que tendría 14 años o algo, o 13 o lo que fuese, era con el Derive versión MS2. O sea, quiero decir, yo tenía un Derive que funcionaba, creo que no era con ASCII, no era con ASCII, pero era como súper primitivo, que funcionaba en MS2, y yo lo que decía es, yo quiero saber qué aspecto tiene esta función, y no tengo ni idea, así que la voy a poner, pongo una función y me salía, y yo decía, ostras, qué rara, y trataba como de aprender algo y me pasaba rato ahí jugando con las funciones, y vamos, no tengo recuerdo de que eso me resolviera ningún problema concreto, pero estoy segurísimo de que me dio intuición que luego usé para cosas, vamos, seguro. Y ahora tienen un montón de herramientas mejores que el Derive de MS2, pero vamos, como órdenes de magnitud mejores, y sin embargo, esa sensación como de jugar con ellas no la tienen tan cercana, ¿no? Y eso me parece una pena. Jope. Sí, es lo mismo que pienso yo. Otra pregunta un pelín intangible que yo creo que seguramente los cuatro hemos pensado en ella alguna vez, que es ¿qué diferencia hay en cuanto a manera de pensar entre lo que se supone que un físico debería ser? Esto es una pregunta muy específica de física y cuando hablemos de matemáticas le haré exactamente la misma pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la manera en que un físico se supone que debería pensar y la manera en que piensa un estudiante que llega a física, ¿no? O sea, ¿qué muebles le faltan en la cabeza a uno cuando llega a la carrera y se supone que tiene que conseguir, ¿no? Es una muy buena pregunta. Una de las cosas que yo resaltaría es que si algo caracteriza, creo, a los físicos y a las físicas es que buscamos una solución y si para ello hemos de hacer alguna aproximación, alguna pequeña trampa, voy a ponerlo de trampa con comillas, ¿vale? Porque no son trampas de verdad, pero esta integral... Pasar diferenciales dividiendo, Ave. Pasar diferenciales dividiendo. No lo quería dividiendo. decir porque si... No, yo de hecho, como doy cálculo, yo eso lo tengo prohibido, obviamente. No se pueden pasar dividiendo, pero ellos saben a lo que me refiero, ¿no? Pues esto es algo que a ellos les cuesta un montón. Es como que se sienten sucios, ¿no? Cuando hay que hacer alguna aproximación. No, pero eso no es verdad. No puedes poner eso. Y yo, a ver, no es exacto. Pero dentro del rango en el que nos estamos moviendo es una aproximación muy buena. Y mira, un problema que no tenía solución, acabas de resolverlo. Y eso es lo que creo que los físicos hacen, que a lo mejor a los matemáticos les desagrada más. Estoy seguro de que si tenéis a un profesor o una profesora de matemáticas, os va a decir una cosa completamente distinta. Sí. Vale, pero para un físico esto es súper importante. Tú no puedes quedarte parado y no hacer nada. Tú tienes que sacar algo ahí. Y para sacarlo, pues si tienes ahí una función, seno de x, que te está complicando la vida, oye, si el ángulo es pequeño, seno de x es x. A que con x sí que no sabes resolver. Pues pon x y tira para adelante. Y eso, la primera vez que lo haces, les explota la cabeza. Y de hecho tienen hasta memes. Hacen memes en Twitter, está lleno de memes del seno de x y de x, porque les choca mucho. Y cuando yo llego al tema en el que les demuestro esa aproximación utilizando el desarrollo en serie de Taylor, dicen,
descubren primero que se puede hacer y no sentirse tan sucios, pero aún tienen cierta resistencia, aún les molesta. Y esto es algo que tienen que superar en algún momento, porque la mayoría de problemas con los que te vas a encontrar en física no los vas a resolver sin hacer estas cosas. Aparte del oscilador armónico, poco más. Sí, de hecho, bueno, ya sabéis que los físicos sabemos hacer dos cosas: resolver el oscilador armónico y desarrollar en serie de Taylor. O sea que, en fin, no hay más cosas que sepamos hacer. Aquí se termina la física, en realidad. Bueno, pues con esto se ha ido a la luna, ¿eh? Tan mal no ha ido, ¿eh? Exacto, efectivamente. Yo lo que veo es que la intervención de Avelino está derrumbando por completo la torre de marfil de la física, porque lo que está diciendo es esencialmente que los físicos somos los tramposos de las ciencias, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que hacer algo y lo hacemos como sea. Yo luego les insisto mucho, porque después de hacer la broma, les insisto mucho en que detrás de esa trampa hay una verdad. Es una trampa entre comillas. Las comillas siempre son muy importantes. Que nadie piense que si no, las trampas no funcionarían. Porque... también les digo muchas veces, las matemáticas son más listas que vosotros. No podéis hacer algo que está mal y llegar a algo que está bien. Va a ser una casualidad muy grande y seguro que 2 veces no va a suceder. Así que si funciona y funciona siempre es porque hay cierta verdad detrás. Y la verdad es esta y la vamos a aprender y la vamos a entender. Pero tenéis que acostumbraros a que estas cosas se pueden hacer y no pasa nada. Sí, de hecho, yo creo que una de las habilidades que se adquieren a lo largo de la enseñanza de física es aprender qué validez tienen esas trampas, esos atajos, esas aproximaciones y en qué momentos se pueden aplicar y cuáles no. Es decir, retirarles ese carácter de trampa y darles el carácter de herramienta, ¿no? Y que tengan y que sepas la aplicabilidad de esa herramienta. Y en ese momento ya no es una trampa, es una herramienta que usas cuando es aplicable y ya está. Claro, es que, y bueno, en física también sucede. Yo he puesto un ejemplo de matemáticas, pero en física también sucede. Si consideras una pelotita está cayendo con una cierta velocidad, ¿a qué velocidad llegará al suelo? Pues ese problema es irresoluble. Fíjate qué problema más sencillo, pero en cuanto consideras que se está moviendo en el aire y que por lo tanto hay una fuerza de rozamiento, que la pelotita no es un punto, sino que tiene una cierta superficie y que por lo tanto la gravedad no afecta igual a la parte de abajo y a la parte de arriba. ¡Ostras! El problema es complicadísimo. Ese problema no se puede resolver. Lo tiene que resolver un ordenador haciendo una simulación. Si tú lo quieres resolver con lápiz y papel, pues tienes que empezar a ver qué cosas son importantes y qué cosas no son. Y las que no son, no las pongas. Y ahí es donde entra la trampa. El no poner algo que tú sabes que sí que está. Pero no está a efectos prácticos. Y no pasa nada y tu solución va a ser buenísima. Y eso un físico tiene que entenderlo. Tienes que vivir con ello. Ostras, me parece una reflexión súper buena. Nunca había pensado en una pelota cayendo y en toda la complejidad real que hay en ella. Es verdad, pero sí que tienes toda la razón, además. Y como sea de goma y sea flexible, apaga y vámonos. Eso ya no hay quien lo resuelva. Ya nos vamos a otro sitio. Yo creo que esa como falta de ver las opciones posibles, o sea, porque en realidad lo que estás hablando es de que un problema se puede afrontar de muchas maneras posibles y esto se relaciona con lo que decías antes, ¿no? Con esto de explorar, de tirar por algún sitio y ver qué funciona y qué no. Entonces, en realidad lo que estás diciendo aquí es algo similar, ¿no? Es decir, ¿qué aspectos de este problema puedo yo retirar o simplificar, pero en el mejor de los casos ignorar por completo, de forma que el problema siga siendo parecido a como era, ¿no? Y que no esté retirando algo importante. Eso en realidad es súper profundo. Sí, bueno, yo creo que es algo que si sabes hacer, pues prácticamente tienes un premio Nobel garantizado. Porque realmente pues sí. Eres buenísimo. Si sabes hacer eso bien, eres buenísimo. Y yo creo que es una de las cualidades que más intentamos imprimir, ¿no? en los estudiantes de física y que no llegan con ella, obviamente. Es normal, ¿eh? Que nadie se asuste. Sí. Es que no pueden llegar con eso. Sí, es totalmente... Bueno, de hecho, si llegan con eso, pues probablemente es gente que va a salir en los periódicos en algún momento de su carrera y ya está. Claro. Además, estas cosas como que te deforman la mente. Yo recuerdo que una vez, ya, en primero o en segundo de carrera o en tercero, no recuerdo, me di cuenta de que ya desarrollaba en serie sin querer, ¿no? Y es que te decían, somos 10 personas, ¿vale? No, 10 personas no es que es muy fácil, pero somos 9 personas. Y sale la cuenta 100 euros. ¿Qué haces? Ajá. Pues yo no divido 100 entre 9. Eso es muy complicado. 100 entre 9, eso no lo sabe hacer nadie, ¿vale? Ahora, Sí. 90 entre 9 son 10, ¿no? Sí. Pues primero divido 90 entre 9 y luego los 10 que faltan los vuelvo a dividir entre 9. Uh-huh. Y luego el 1 que falta lo vuelvo a dividir entre 9. Y al final estoy haciendo un desarrollo en serie sin darme cuenta. Pues este tipo de cosas las aprendes estudiando física. Te acostumbras a pensar de cierta forma. Y yo creo que, bueno, tal vez en algunas cosas nos pareceremos a los matemáticos, pero esta es muy particular, es muy nuestra, creo yo. Tengo una pregunta más relacionada con una cosa muy idiosincrásica de la actualidad en física
Yo creo que en casi todas las universidades de España, no estoy seguro de si en todas, pero es que en general los grados de física, y estoy hablando de tanto el grado en física como muchas veces los dobles grados, con matemáticas, con química, con otras cosas, son grados con notas de corte muy altas. Así que a esos grados llega gente que es brillante. Simplemente, pura y llanamente. O sea, llega gente que es lo mejor de sus promociones. Entonces, la pregunta es, ¿veis eso reflejado en las aulas? Porque a mí hay gente que me ha transmitido que parece que cuando llegan, como que se renormaliza todo y ya hay un porcentaje que se convierten en los buenos, otro que se convierten en los malos y otros que se convierten en el centro de la gaussiana. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la experiencia con estos estudiantes que en realidad son la crema de la crema. Sí, aquí, a ver, se da una situación que creo que hay que intentar matizar un poco. Yo creo que algunos estudiantes son conscientes de ello y rápidamente se adecúan a la nueva realidad. Ajá. Otros tal vez les cueste más y se lleven un poco más de frustración. Pero es que no puede haber tantos estudiantes brillantes. Esto es una realidad. No puede haber tantos. Yo, hice un hilo en Twitter hace un año o algo así, cuando fue la selectividad anterior, el EBAU del año pasado, que tuvo bastante, se retuiteó bastante, porque me puse a hacer unos cálculos que consistían en suponer, un poco a lo físico, ¿no? Los físicos siempre buscamos una forma de sacar algún numerito así aproximado. Pues lo que hacía era suponer que la distribución de las notas seguía una distribución gaussiana. Ajá. Y en base a cuántos estudiantes tenían más de un 13 en Valencia, cuántos se tendrían que haber presentado suponiendo que la media era tanto. Oh. Y claro, me salía que se habían presentado varios millones de estudiantes solo en la Comunidad Valenciana. Entonces, eso me hizo deducir que probablemente la cola de esa distribución, en primer lugar, obviamente la distribución no es gaussiana, y esa cola está superpoblada, tiene más población de la que debería, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que además es que también acompañé el hilo de algunas noticias, como por ejemplo, una noticia que encontré del año 2003, en la que la noticia era que había un estudiante en Gerona, o no sé dónde, que había sacado un 9,4 en el selectivo, y esa era la noticia. Ostras. Hoy en día ese estudiante sería el que hace 2000 en Gerona. Sí. Y entonces eran noticias, salían en los periódicos, que tenía un 9,4 o algo así, ¿no? Entonces, creo que es importante que los estudiantes se den cuenta de que su nota tan alta lo que dice es que han sido muy buenos en atacar los problemas, enfrentarse a los exámenes que les han llevado hasta ahí. Y habrá estudiantes brillantes y habrá algunos que simplemente han trabajado muchísimo y por lo tanto merecen sin ninguna duda estar donde están, pero que a lo mejor no son tan brillantes y no pasa nada. Brillantes no son, por definición brillantes son muy pocos, ¿vale? Sí. Y no pasa nada, es algo que hay que aceptar y no pasa nada. Y dicho esto, ¿qué nos encontramos en primero? Pues que efectivamente algunos estudiantes brillantes, otros estudiantes que tienen un nivel bastante bueno, pero que a lo mejor les cuesta un poco más entender algunos conceptos, y que hay algunos estudiantes que tienen más dificultades. Hay un espectro normal, igual que el espectro que había cuando estudiábamos nosotros y la nota de corte era un 5. No hay una diferencia en el espectro sustancial. Bueno, hay una diferencia, que es que cuando estudiábamos nosotros y la nota de corte era un 5, entraban 300 personas cada año, y ahora entran 100. Si quieres, voy a corregir lo que acabo de decir, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Puede ser que la diferencia importante es que el peor estudiante que entra ahora, si hubiera entrado entonces, también habría aprobado. La diferencia es que entonces había un gran número de suspensos en primero, como del 80% o 70 o 60, no sé la cifra, pero suspendió un montón de gente que no pasaba a segundo. Eso ya no sucede, claro. Ahora pues puede que haya un 10%, un 15% de suspensos. Claro, cambia muchísimo. Sí. ¿Vale? Hemos cogido la parte alta, digamos, de aquellas generaciones que entraban, la hemos cogido y es la que entra ahora. Pero esa parte alta, una vez pasas a segundo, pues dentro del segundo ya hay un espectro totalmente completo. Hay personas con más dificultades, personas con menos, y no pasa nada, y todo el mundo se ayuda, y hay muy buen ambiente, muy buen rollo. De hecho, es algo que en física se nota enseguida, hay un ambiente fantástico entre ellos. Pero no hay que pensar que todo el mundo que entra es un genio, y no pasa nada. Es que no hace falta ser un genio para probar física. No, claro que no. Yo siempre lo he dicho, para probar física hace falta currar. Y que te guste lo suficiente como para dedicarle el tiempo necesario para currártelo, y ya está. Y si te gusta, lo apruebas. Se acabó. Sí, y yo creo que aceptarlo también es algo positivo, ¿eh? Es decir, si alguien entra en física con un 13,7, por ejemplo, sobre 14, y piensa, tengo un 13,7 sobre 14, soy un genio. Por lo tanto, esto debería ser fácil. Y llegan el primer día de clase y se llevan un tortazo, porque, no he entendido esto. No he entendido esto otro. He sacado un 4 en el examen. He sacado un 4,5. Pues puede haber un momento de frustración muy desagradable.
Y yo creo que no es del todo apropiado, y de hecho es una de las cosas de la EBAU en la cual me parece que nos estamos equivocando muchísimo, que es esta hinchazón de notas altas. Es que eso no tiene ningún sentido. Hay demasiadas notas altas en la EBAU y al final solo sirve para meter más estrés a los estudiantes, que tienen que sacar más nota porque, ostras, como saque un 7 en valenciano, ya no entro a la carrera que yo quiero, lo cual es absurdo. Hombre, un 7 en valenciano está muy bien. Hombre, claro que sí. ¿Tienes un 7 en valenciano? Hombre, pues mejor si hubiera sacado un 10, pero está muy bien un 7 también, claro que sí. Y tienes que estar orgulloso. 7 es una nota decente, así yo siempre lo he dicho, un 5 me parece una nota baja, una persona con un 5 no sabe casi nada de esa asignatura, pero una persona con un 7 tiene un conocimiento bastante decente de esa asignatura. Claro que sí, y además que puede ser que ese día tuvieras un mal día y te merecías un 8, que también está muy bien, y no pasa nada. Sí. Y sin embargo eso te perjudica para entrar a física. Es que saque un 7 en valenciano no entra a física, es un poco absurdo. Entonces te genera estrés y luego te puede generar una imagen de ti mismo que no se corresponda con la realidad. Puedes pensar que estás, como tú has dicho antes, en la crème de la intelectualidad. Sí, sí. Y no puede ser que haya tanta gente en la crème de la intelectualidad. Y no pasa nada, es que no, el objetivo no es ese. Y el mundo está hecho de personas de muchos tipos y todos tenemos que contribuir y ser felices. Efectivamente, chicos, los únicos que pertenecemos a la crème de la crème somos los que estamos aquí en este programa ahora mismo. El resto no pasa nada, es un puesto perfectamente razonable, pero no estáis en ese club. No, has dicho, es la segunda vez ya que mencionas los aspectos perniciosos de la EBAU y no sé si en realidad ya los has repasado un poco todos, pero te dejo ahora unos minutos y cuéntanos, resúmenos qué es lo que crees que va peor en ese examen. Bueno, yo creo que son los que han salido. Yo creo que ya me he desahogado un poquito, lo he dicho, tenía ganas de decirlo. Uno es el de la excesiva mecanización, al ser problemas que tienes que aprender a hacer, porque al fin y al cabo son lo que te va a dar la nota, pues la gente mecaniza mucho, y eso a la larga es malo, es pan para hoy, hambre para mañana. Y otra es esta hinchazón de notas. Yo tengo varios compañeros que tienen hijos que están a punto de hacer la BAU este año, y tienen un estrés en la familia. Eso no es normal. Es que eso no debería ser así. Y porque toda su vida depende de este momento. Primero, y súper importante, tus estudios no marcan quién eres, ni tus estudios deberían hacerte más feliz o menos. Y si no entras a un sitio y entras a otro, pues oye, igual resulta que al final te gusta más lo segundo que lo primero. Y no pasa nada. Entonces creo que hay que quitar un poco de drama. Que yo entiendo que es fácil decirlo a toro pasado, ¿vale? El que está en esa situación lo ve de otra forma, así que yo entiendo que no es tan fácil. Y luego, en segundo lugar, es que no puede ser que haya tantos estudiantes por encima del 13, es que es demasiado. Es que es demasiado la cantidad de estudiantes que hay por encima del 13. Y eso genera un estrés en el estudiante que no es bueno. Yo pienso que un argumento que hay que utilizar para desactivar ese estrés es decirles que no pasa nada por no entrar en la carrera de tu vida. Que no, porque, para empezar, porque no sabes si es la carrera de tu vida. Porque él con 17 años no tiene ni idea de cuál es la carrera de su vida. Bueno, si con nosotros con 40 pues, no lo tenemos muy claro, pues imagínate con 17, ¿no? Entonces, no pasa nada por entrar en la carrera por no entrar en la carrera que quieres. Entrarás en otra y tendrás opciones. Opciones del tipo, hago un primer año en esta carrera y luego un traslado expediente a la carrera que creo que es la carrera de mi vida. Que cuando acabe este año en esta carrera, a lo mejor me doy cuenta de que la que creía que era la de mi vida no es la carrera de mi vida. O sea, y que encima, incluso aunque terminaras una carrera que piensas que no es la de tu vida, no tienes ni idea de dónde vas a trabajar. Igual trabajas enteramente en otra cosa. Igual las habilidades que adquieres las utilizas para otra cosa. O sea que creo que hay esta idea de a los 18 años la suerte está echada y ya es todo determinista a partir de ahí. Y en realidad, claro, esa idea es ridícula. O sea, es que es todo lo contrario. La vida es que no tienes ni idea de lo que va a pasar a partir de esa edad. Sí, de hecho, incluso puede suceder, como tú dices, que entres a la carrera que tú querías y te des cuenta de que no era lo que esperabas. Eso pasa mucho en física, ¿eh? En física sucede bastante porque la gente entra pensando que les van a hablar de astrofísica, de agujeros negros, de mecánica cuántica, y efectivamente eso sucede, pero sucede mucho más tarde. Antes hay que estudiar muchas matemáticas, hay que entrar en laboratorios, hay que trabajar cosas que no son tan divertidas, o al menos a lo mejor cuando entras no te lo parecen. A algunos les parecen divertidas y a otros dicen, mira, me han engañado, yo no quería hacer esto. Y no pasa nada, y se van a otro sitio y son tan felices. Yo quiero confesar en directo o al público que yo en nuestro primer año, no sé si os acordaréis, no sé si os lo conté, pero a pesar de que me salió súper bien, hice la prescripción para Teleco en junio. O en julio. ¡Ostras! Porque me decepcionó física. Porque al venir de bachillerato y haber visto ya relatividad y esas cosas,
Claro, a mí física primero, pues me costó también, como a todos. Para mí era lo mismo, pero más difícil. Cinemática, vale, ahora los movimientos eran más complicados, pero no había nada nuevo, no había nada mágico como me lo fue la cinemática en cuarto de la ESO, que era, ostras, que yo con matemáticas puedo predecir lo que va a pasar. Ahora era lo mismo, pero predecir cosas más complicadas. Y claro, la relatividad que dábamos, no sé si os acordaréis, en primero de física, tampoco iba mucho más allá que las que habíamos visto en bachillerato. Y dije, pues bueno, pues sí, las dilataciones, pues más o menos igual. Y hice la prescripción. Luego dije, voy a dar una oportunidad. Y mira, eso les pasa todavía, ¿eh? Y les pasa a muchísimos estudiantes. Y cuando en segundo empiezan a estudiar termodinámica, mecánica teórica normalmente es la que les rompe la cabeza y dicen, sí, estoy en el sitio que tocaba. Me he enamorado de esto y he hecho lo correcto. Claro que sí. Pero no, claro, tarda en llegar. De hecho, os puedo dar un dato curioso. Esto me comentan mis compañeros que dan clase en el doble grado de física y matemáticas. Ajá. Y es que en matemáticas no hacen como en física. En matemáticas sí que empiezan a lo hardcore, ¿vale? En primero ya tienen su álgebra dura, su análisis duro. Entonces, al que le gusten esas matemáticas, en primero ya se llevan lo que quieren. Mientras que en física, como hace falta mucho previo para poder atacar las teorías que son las guays, las molonas, pues tardamos. Pues sucede mucho que hay muchos estudiantes que hacen en primero el doble grado y en segundo se pasan al grado en matemáticas. Porque dicen, es que la física que estamos viendo no me llena. Y yo creo, bueno, esto es totalmente subjetivo, no estoy en su cabeza, no sé si será así, pero yo creo que en parte tiene que ver con que física tarda mucho en arrancar la parte interesante, o la parte que esto es muy subjetivo también, ¿eh? Habrá gente que dirá que la mecánica de primero es apasionante. A ver, el grado en física es el tiempo necesario para darte cuenta de que todos los problemas que querías resolver son el oscilador armónico. Pero necesitas un cierto tiempo para darte cuenta de que en realidad eran todo lo mismo. Y cuando ya te das cuenta, resulta que ya están resueltos y ya está. Yo creo que la 10ª vez que lo resuelves ya empieza, a partir de ahí empieza a ser ya placentero resolverlo. Ya es, sabes que te va a gustar resolver el oscilador armónico otra vez. Exacto. Bueno, Víctor, Javi, no sé si queréis hacerle alguna pregunta, algún comentario a Ave. Pues si no, me parece que ya hemos hecho un pequeño repaso a esto de cómo se aterriza en la física. Seguramente tendremos que hacer algún otro, hablar con alguna otra persona, a lo mejor incluso hablar de cosas concretas, de termodinámica en secundaria y termodinámica en física, que me parece... Son esos momentos en los donde ves que la termodinámica de secundaria era de juguete, la termodinámica de física es como una cosa de personas mayores y creo que es interesante, pero esto como primera aproximación me ha parecido muy guay, así que muchas gracias, Ave, por venir a Ignorancia sí que sé. Uy, muchas gracias a vosotros, yo me lo he pasado pipa. Sí, yo sabía que nos lo íbamos a pasar bien y efectivamente ha superado las expectativas. Y como siempre, pues gracias Víctor y Javi por estar aquí. A vosotros, es un placer recordar esos años. Sí, ha habido un par de momentos remember por aquí que han estado muy bien. Exacto. Eso que pasó hace nada, hace un par de años, ¿no? Fue esto, creo, más o menos, ¿no? Un par de décadas. Sí, efectivamente. Yo quiero... Cuando teníamos 22 años, ¿no? Eso fue el año pasado. Yo después hará off the record que Alberto me diga cómo sabe la nota que le puso el señor Chema en ese examen, porque a nadie nos lo ha dicho. A nosotros nos la dijo, sí. Oh, pues a nosotros no, ¿verdad? Ese pero examen... Creo que se refiere al examen de verdad, no al examen sorpresa que nos hizo el primer día, ¿no? No, claro, no me refiero... Estoy hablando del primer examen que hice en física. Vale, es que... 11 de febrero del año 2000. Vale. Que además encontré la octavilla el otro día y leí los enunciados que me siguen pareciendo atroces a día de hoy, aunque a día de hoy los entiendo. Entonces no entendía absolutamente Alberto, pensaba nada. que es que para nuestros oyentes, José María Ibáñez, para mí seguirá siendo José María Ibáñez, nos hacía una prueba de nivel a todos los que llegamos y que yo creo que la suspendimos todos. Pero eso era después. Recordad que yo entré, no sé si 1 o 2 años antes que vosotros. A nosotros no nos hizo eso. A nosotros nos empezó directamente a dar clase. Constató en el examen que teníamos muy mal nivel y a lo mejor al año siguiente decidió instituir esta cosa. Vale, comprendo. Y bueno, nada, como siempre, muchas gracias a nuestros oyentes que hayan llegado hasta aquí. Gracias por acompañarnos en este viaje al proceloso océano de la universidad, en el que hemos repasado un poquito de cosas de física. El próximo programa vamos a hacer otra incursión en la universidad, pero en el enemigo. Vamos a hablar con gente de matemáticas, ¿vale? Abelino pone cara de que eso no es el enemigo. Es verdad, el enemigo es química, como todo el mundo sabe, pero matemáticas no es de donde nosotros venimos, ¿no? También tenemos que hablar con alguien de química, que ya lo tenemos buscado. Así que si a nuestros oyentes les interesa todo este contenido que estamos haciendo spoiler aquí de forma totalmente natural, lo tiene al otro lado de la sintonía en el próximo programa de Ignorancia sí que sé. Muy buenas y hasta luego.